Después de 9 años emprendiendo, montando 5 empresas, fracasando 2. Fracaso es lo mismo que éxito. Tuve que fracasar para tener éxito. Tienes que dar para recibir. Después de montar múltiples negocios, perseguir el dinero, tener mucho ego, tener un accidente de un mes en coma, 5 operaciones, una muerte de un padre, una madre en depresión, de muchas cosas en la trayectoria del emprendimiento, he sacado 3 puntos clave de las personas de éxito que cuando llegamos a pasar muchas circunstancias que no nos gustan, que fracasamos, es lo único que nos arrepentimos de no haber hecho. Y que toda la gente exitosa hace y sigue estas 3 reglas, estas 3 bases sólidas para construir ese éxito. Así que, familia, 3 puntos súper importantes, quedaos hasta el final porque os voy a decir las 3 cosas que yo he experimentado después de conseguir pues una gran vida y vivir todos mis sueños. Primero de todo es que poder retirar a mi madre, darle una tarjeta de banco de mi cuenta de banco a mi madre, que Dios me entregara a mi ángel enviado por él, a mi alma gemela, que somos eternos. Los coches de mis sueños, Ferraris, Lamborghinis, GT3, no por el dinero, sino porque es mi sueño. Mis sueños los he cumplido y vivir en las casas que vi en las películas de Hollywood también, casas de millones de euros, hasta de 7 millones de euros he vivido en una casa casi un año. Entonces, las 3 cosas que quiero que ahora prestes atención son 3 y luego hay otra, que es la cuarta, que tampoco es una, pero tiene un aprendizaje para mí súper importante. Quiero que te quedes hasta el final porque la cuarta es la del centro. Te puedes imaginar cuál es si has visto varios vídeos míos y si no, quédate hasta el final porque te voy a decir cuál es, que es la base sólida. Familia, entended esto. La primera, que yo entendí que perseguía el dinero, invertía en empresas, montaba negocios, compraba, vendía, hacía muchas inversiones externas en negocios y no invertía en mí. Yo me tiré 7 años y medio montando 5 empresas, peluquerías, compraventa de coches, club privado de empresarios, oficinas en el centro de mi ciudad, almacén de fabricación de un producto innovador que fracasé todo el dinero, 120.000 euros, muchas cosas que probé y hay una cosa que no hacía, que es el primer punto, que es el tiempo que invertí en los negocios externos, lo que habría hecho es invertir el doble de tiempo y el doble de dinero en mi desarrollo personal. Esta frase, guardárosla aquí. Tu nivel de ingresos nunca va a superar tu nivel de desarrollo personal. Como no te desarrolles personalmente, nunca vas a poder superar esos ingresos, nunca vas a poder elevarlos, porque el desarrollo personal es quién eres tú, es lo que tú crees de ti y como tú tienes el entendimiento y la comprensión de lo que puedes crear en el mundo. Después de 7 años y medio, si yo hubiera invertido en mí, en un mentor, pagarle 10.000 euros, que me hubiera enseñado a no hacer esto, ahora coge este camino, no hagas esto, que yo tardaba 6 meses en resolver ese problema, que no me gusta decir problema, porque la palabra es creación, en resolver ese camino largo, ese mentor me lo hubiera resuelto en un día, en una llamada. Y yo estuve 6 meses. ¿Por qué? Por mi ego. El ego es lo que destruye tus sueños y el ego es lo que te hace creer que tú ya lo sabes todo. Si yo le pago 10.000 euros a alguien, me hubiera cortado la curva de crecimiento. Si estoy aquí, tengo que ir aquí. En vez de estarme 10 años, 7 años y medio en mi caso, hago así. 1 año, 5 meses, 6 meses. 1 año y medio en vez de 7 años y medio. Entonces, el primer punto de la gente exitosa y lo que yo he experimentado que es así, es invertir en vosotros. Chicos, chicas, invertir en vuestro desarrollo personal, invertir en conoceros, invertir en vuestras creencias, invertir y entender que vosotros sois el mayor activo, que no hay mayor activo que vosotros mismos y que no es nada externo, que todo es interno y que tienes que trabajar en tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar. El ser, quién eres, tu identidad, está compuesta por tu manera de pensar y actuar. Como piensas, tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y los pensamientos llevan a la acción. Entonces, si tú te compones del pensar y la acción, la manera de actuar,
el desarrollo personal lo que te va a hacer es cambiar la manera de pensar, que es cambiar tu sistema de creencias, porque tú eres un ser ilimitado, con un sistema de creencias que te limita, y cambiar tu manera de actuar, porque al cambiar los pensamientos cambiarás tu manera de actuar, ambas cosas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que cuando empiezas a entender que tú no conseguías más dinero porque estabas siendo la misma persona que siempre has sido y estabas pensando como siempre has pensado y actuando de la misma manera que has actuado siempre, te das cuenta que no era el negocio externo, que no era nada de ahí fuera, que todo era interno, que eras tú el que no podías avanzar porque tú no avanzabas, porque tú seguías anclado, seguías estancado en el mismo punto que te hacía atraer las mismas cosas. Porque si tú eres la misma persona, ¿cómo vas a atraer otras cosas? Es imposible. Tú no puedes atraer cosas nuevas si siempre eres la misma persona. Tienes que convertirte en otra persona, tienes que ser alguien que nunca has sido para hacer cosas que nunca has hecho y conseguir cosas que nunca has conseguido. Y para eso tienes que dejar de ser quien eres, renunciar a quien eres, que eso es morir en vida. Dejar de pensar en ti, dejar de creer que tú lo sabes todo y dejar de identificarte con el ego. Por eso el primer punto es: no invirtáis en negocios, en empresas, en montar un negocio. Antes de nada, invertir en vosotros. Porque si trabajas en un trabajo, te vas a ganar la vida para tu casa, para tu coche y para tus vacaciones. Hipotecado, coche y casa. Si trabajas en ti, puedes hacer una fortuna. Si trabajas en ti, puedes hacer una fortuna. ¿Por qué? Te dirás, ¿por qué? ¿Cómo dices esto, Oriol? ¿Cómo puedo invertir en mí y hacer una fortuna? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que hacer algún negocio? Obviamente, aunque primero en ti, porque tú no atraes lo que haces, tú atraes lo que eres. Y el tener es del ser, no es del hacer. Si tú atraes lo que eres, ¿cómo vas a tener cosas del hacer? No, el tener es del ser, que el ser es lo que hace el hacer y el hacer es lo que hace el tener. Entonces, independientemente del modelo de negocio, si no trabajas en ti, el modelo de negocio nunca podrá avanzar y siempre será el mismo, porque estás siendo la misma persona. Tienes que trabajar en ti para que cuando tú te mejores, automáticamente el hacer, que es el modelo de negocio, aumentará y será mejor modelo de negocio. Y como consecuencia, el tener aumentará y tendrás muchas más cosas. Obtendrás muchas más recompensas porque has mejorado el hacer y has mejorado el ser, que es tu desarrollo personal, que es quién eres, es tu creencia, no es el modelo, no es el negocio. Así que entended, esto es la primera ley básica del éxito, que yo lo he experimentado y creedme que he perdido más de 250.000 euros o 300.000 en negocios, en hacer cosas que no han salido bien, que he perdido, que gracias a esa pérdida, a ese aprendizaje, ahora estoy aquí, o sea, he conseguido todo lo que he conseguido a nivel pues personal y material, porque he perdido, que es el aprendizaje. Tuve que experimentar todo lo que no quería para saber qué es lo que quería, tuve que experimentar quién no quería ser, que era el ego, para saber quién quiero ser, que es el Oriol, de verdad, del amor, de la luz, del alma, que es mi esencia. Entonces, si no hubiera pasado eso, no sería eso. Ahora, si en vez de pasar eso, cojo un mentor, me desarrollo con él y me evita esto y me lo explica, y llego aquí, también aprendo. Y sin pasar eso, sin perder el dinero y sin estar en bucle intentando resolver las cosas por mí, porque mi ego me decía que yo podía hacerlo y que no necesitaba escuchar a nadie. Eso le pasa a mucha gente. Realmente, si eres pobre y no tienes dinero, si ganas 1.000 euros, 1.500, estás viendo el vídeo, no te sientas ofendido o ofendida. Yo os amo a todos, doy toda mi luz. Lo que pasa es que os voy a confrontar vuestro sistema de creencias y os va a doler. Y cuando os duele, os toca el dolor y no podéis decir vuestra verdad. Porque la verdad es lo que tenéis en vuestro corazón, en vuestra alma, que es la oscuridad. Y eso es lo que dijo Jesús, que la verdad os hará libres. Y la verdad es decir las cosas que no te atreves a afrontar. Porque ¿de qué sirve ser luz cuando hay luz? La luz sirve cuando hay oscuridad. La luz sirve, la luz es luz cuando afrontas esa oscuridad y dices tu verdad y ganas 1.000 euros, 1.500, porque no te atreves
afrontar ese sistema de creencias que te mantiene viviendo esa vida, que no puedes vivir en la casa que quieres, el coche que quieres, proveer a tu familia, tener el dinero que quieres, aportar al mundo, dar un servicio, elegir todo, la capacidad de elegir dónde quieres vivir, dónde quieres comer, dónde quieres llevar a tus hijos al colegio, todo, en qué país quieres vivir de seguridad. Yo estoy viviendo en Andorra ahora y tengo la capacidad de elegir venirme aquí con mi mujer y vivir en el país que quiero, que nos sentimos seguros y que estamos bien y que nos gusta irnos de España, porque tenemos el capital para poder hacerlo, porque hemos tenido que hacer muchas cosas y este año yo he invertido más de 60.000 euros en mentores. Podría tener otro piso pagado y no lo tengo, para mis hijos, con una buena entrada y ya casi pagado. No lo tengo porque tendré muchos más gracias a poder invertir y que me han acortado el camino y enseñado muchas cosas. Por eso vosotros tenéis que invertir en vosotros, ¿ok? Ese es el primer punto. Segundo punto, muy importante. Este es algo que la gente no puede entender mucho porque se piensa que su entorno es lo que le ha tocado y se identifican con ese entorno, con esa familia, con esos amigos, se identifican con todo lo que les conlleva ese entorno y creen que son eso, y eso es lo que les lleva a la frustración y les lleva a la destrucción, y no pueden ser quien ellos son realmente porque están condicionados por ese sistema de creencias y porque tienen apego, porque aman a su entorno y se piensan que si les dicen te amo mucho, tengo que encontrarme, tengo que estar solo, tengo que encontrar quién soy y para convertirme en la persona que estoy destinada a ser y ser la luz y luego daros una mejor vida, daros luz y proveeros, se piensan que se van a enfadar porque tienen la oscuridad de ellos dentro y se lo van a decir desde el miedo y no desde el amor porque no creen que pueden hacerlo. Como no creen que pueden hacerlo, se autoexcusan, se autoengañan y se autoconvencen que lo que han dicho es así y que mejor que no decirlo porque ellos pues no pueden dejar a la familia, a los amigos, porque eso está mal. Y realmente está bien, lo saben, lo que pasa es que no se atreven a decírselo desde el amor para convertirse en su mejor versión y darle esa mejor vida a su familia porque les toca el dolor. Y mejor autoengañarte porque el ser humano es perfecto para contarse su propia película y dormir tranquilo por la noche que decir la verdad y asumir que no saben lo que no saben y que tienen que trabajar mucho para poder proveer a los suyos y pasar un tiempo de soledad. Yo no conozco a nadie exitoso que no haya pasado un periodo de soledad. Yo cuando me encontró Dios en mi accidente de un mes en coma, operaciones 5, yo me quedé solo. Yo me quedé solo y ahí es cuando me encontré. Me aislé durante un año casi solo y Dios me entregó a mi alma gemela. Me conocí, me hice fuerte y por eso puedo ser quien soy, puedo dar luz al mundo y aportar todo lo que tengo en mi corazón de verdad, sin ego. Esa es la verdad, porque es mi verdad, gracias a conocerme. Por eso Jesús dijo, conoceros y seréis conocidos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te conoces, seas conocido porque entonces estás diciendo tu verdad, eres auténtico y puedes conocerte porque tú eres conocido en ti. Pero si no te conoces en ti, ¿cómo vas a ser conocido en el mundo? Tienes que conocerte a ti primero, tienes que saber quién eres, tienes que conocerte de verdad en tu autenticidad, en tu esencia, para que puedas conocerte al mundo. Porque si no, el mundo no te va a conocer, es mucho más profundo. ¿Por qué no te va a conocer? Porque no sabes quién eres. Estás mostrando un falso papel, una falsa autenticidad y eso no eres tú. Tú eres mucho más que eso. Tú eres la verdad. Lo que pasa es que no dices la verdad porque estás en el mundo y tienes la mirada puesta en el mundo y no puedes ser tú. Entonces no eres conocido y no te conocen y no impactas en tu servicio, en lo que tú tienes en tu corazón, cumpliendo el propósito, porque el propósito nunca vas a cumplirlo hasta que no seas auténtico. Cuando seas auténtico tú vas a cumplir el propósito. Entonces cuando tú eres auténtico, cumples el propósito y como consecuencia vas a ser conocido en el mundo porque vas a impactar en base a quién eres, en base a lo que tú tienes en tu corazón. ¿Qué significa esto? Que la verdad es decir tu verdad, que es dejar de mentirte. Dejar de autoengañarte y dejar de contarte tu propia película de que eso no está bien porque te vas a quedar solo o porque tu familia tal. No, di tu verdad. Afronta ese dolor y supéralo. O sea, el mayor dolor es no afrontar el dolor. Ese es el verdadero dolor, porque si tú no afrontas el dolor te vas a quedar anclado siempre en un dolor que no existe. Es un dolor que es temporal, que puede ser temporal y tú eliges que sea permanente. Y permanente es sufrir toda una vida por no sufrir temporalmente. Ese es el dolor que tú estás eligiendo. Por eso tú puedes tener la capacidad de elegir el dolor temporal o el permanente. El temporal es sufrir y afrontar esa oscuridad que tienes dentro y convertirte en la persona que sabes que tienes que convertirte cuando digas tu verdad, cuando seas auténtico y dejes de hacer el papel por encajar en el mundo.
Y cuando eliges el dolor permanente, es el dolor que no te atreves a decir tu verdad, no te atreves a ser tú, no te atreves a ser auténtico con los tuyos, a decir lo que piensas, porque si no sabes que te vas a quedar solo, porque sabes que no encajas en el entorno y que eres diferente, que tienes un propósito más grande que lo que tu entorno entiende y comprende, pues eso no puedes decírselo porque no tienen la visión que tú tienes, que Dios te ha puesto en tu corazón, porque si Dios te la ha puesto en tu corazón es porque tú tienes que cumplir eso y tú lo crees y lo sabes. Lo que pasa es que tu entorno te limita y te resta y no puedes avanzar, pero si realmente tú crees en ti, ¿crees que te importaría lo que dice el entorno? No, no te importaría nada, dirías tu verdad, y como dirías tu verdad, lo que dijera el entorno sería independiente de lo que realmente tú piensas, porque tú piensas mucho más de lo que realmente dices. Dices cosas que realmente piensas y piensas muchas cosas que no dices, porque tienes miedo a que te critiquen, que el miedo más grande del ser humano es la crítica, el miedo más grande del ser humano es la oscuridad, es lo que te van a opinar, el juicio que te van a poner. Y si te importa lo que piensen otros seres humanos, es que te importa más lo que piensen otros de ti que lo que Dios piensa de ti. Y lo único que importa es lo que Dios piensa de ti. Porque ¿sabes quién es el único que conoce tus sentimientos y tus pensamientos? El único que conoce tus pensamientos y sentimientos es Dios. Ningún ser humano conoce tus pensamientos y sentimientos. ¿Por qué te preocupas por lo que otros piensen de ti si solo conocen lo que dices, solo conocen lo que hablas? Y el 90% habla cosas que no piensa y habla cosas que no siente. Entonces, ¿por qué vas a validarte con la opinión de la gente si tú y el mundo habla cosas que no piensa y habla cosas que no siente y habla cosas por su boca que realmente no es su verdad? Y te condicionas por gente que no dice su verdad cuando el único que sabe tu verdad es Dios. Es el único que sabe todos tus pensamientos y sentimientos. Cuando te validas en Dios es porque te validas en ti, porque no necesitas nada externo para validarte, porque sabes que estás diciendo tu verdad. Lo que pasa es que es un trabajo de encontrar el reino, porque si tú... Explico esto porque es el siguiente tema que ahora os voy a decir, ¿vale? Que este es el que mantiene anclado al 99% del mundo, que os podéis imaginar por dónde va. Si tú le harás a Dios es porque realmente estás diciendo tu verdad y te agradas a ti. Si no le harás a Dios es porque no estás diciendo tu verdad y no te agradas a ti. ¿Por qué no te agradas a ti? Porque estás agradándole al mundo, porque prefieres decir una falsa verdad que decir tu verdad y hacerte libre, porque estás condicionado por el que dirán, por la opinión externa. Por eso a Dios solo le puedes agradar cuando dices tu verdad, cuando eres auténtico, entonces tú puedes cumplir el propósito del cual Él te creó. Y cuando no dices tu verdad, nunca te vas a agradar a ti, porque ¿cómo te vas a agradar a ti si sabes que estás mintiendo? Tú no puedes engañar a tu mente, tú no puedes engañar a tu conciencia. Entonces tú estás engañándote y por la noche sabes que no te vas a dormir tranquilo porque estás viviendo una falsa verdad. Entonces a Dios tampoco le vas a agradar, que es lo mismo que no te vas a agradar a ti porque es una mentira. Y si tú dices tu verdad, le vas a agradar a Dios y te vas a agradar a ti, porque es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? El segundo punto, en lo que os he dicho ahora, es terminaría las relaciones limitantes mucho más rápido sin que me hubiera sentido culpable. Eso es lo que yo en esos 7 años y medio, 8 he aprendido, que quise seguir con muchas relaciones que me limitaban, simplemente por amigos de toda una vida, apego emocional, porque les tenía amor, familia, porque pensaba que tenía que estar con ellos, porque la familia yo no podía aislarme, no podía trabajar en mí, tenía que estar siempre vinculado con ellos, que eso es el apego emocional y el apego es miedo a perder y por miedo a perder acabas perdiéndote tú. Tú tienes miedo a perder realmente porque tienes miedo a que te encuentres y como tienes miedo a encontrarte y no te encuentras porque tienes miedo a perderlos, te acabas perdiendo tú, porque al fondo lo que es dentro es fuera. Entonces como no vas a encontrarte y tienes miedo a perderlos, el que te pierdas eres tú por no perderlos a ellos. Estás eligiéndolo a ellos por delante de ti y cuando los eliges a ellos por delante de ti, al final te pierdes tú. Cuando te eliges a ti por delante de ellos y cortas esas relaciones limitantes, como puede ser la familia, porque no avanzan, porque no es lo que tú quieres, porque no eres como ellos, tú tienes una visión y has sido creado para otras cosas, que Dios te ha creado con unos dones, para que cumplas otro propósito y ellos no te entienden. Y por no perderlos, porque tienes miedo, te has perdido tú. Entonces no te has encontrado, entonces no dices tu verdad, no eres auténtico y nunca vas a poder cumplir el propósito. Ahora cuando tú te encuentras, dices tu verdad afuera, estás dispuesto a perderlos un tiempo, estás dispuesto a alejarte para darles una mejor vida, porque ya no tienes apego, simplemente cortas esas relaciones mucho más rápido
sin sentirte culpable, porque es del ego. Y el ego le da mucho miedo a lo nuevo, quiere quedarse donde está, quiere quedarse en lo desconocido. Y como quiere quedarse ahí, no se atreve a ir a lo nuevo. Entonces prefiere vivir esa falsa verdad y no cortar esas relaciones porque tiene miedo a lo que viene. Y eso es la destrucción. Porque si hubiera cortado las relaciones de mi familia a los 23 años, de mis amigos mucho antes, yo hubiera conseguido esta vida hace 3 años, en la mitad de tiempo mínimo, o menos. Lo que pasa es que no lo hacía, ¿por qué? Porque los amigos, te piensas que siempre tienen que ser tus amigos porque has nacido con ellos, desde pequeños, mismo colegio, instituto, son tus amigos de siempre, tienes ese amor por ellos y te piensas que son los que te han tocado y tú eres una parte de ellos, ¿no? Al revés, ellos te frenan, no te dejan avanzar porque no puedes escucharte y no puedes ser tú, porque una parte de ti es la validación que tienes en ellos. Un 20% de lo que tú eres realmente es lo que no acabas de conocerte y decir tu verdad porque te estás validando por encajar con ellos, que es tu entorno de siempre. Y el ser humano somos así, porque hay miedo a la crítica, hay juicio, miedo a la opinión. Entonces por eso te quieres validar con ese 20% del entorno y es lo que te mantiene en una falsa verdad y viviendo una vida que es una mentira. Por eso nunca puedes ser feliz, nunca puedes encontrarte, nunca vas a cumplir el propósito que Dios te creó para cumplir tus sueños que tienes en tu corazón. Y esa es la verdad, es la pura verdad, que poca gente entenderá y poca gente se atreve a hacerlo, a tomar acción para poder cumplirlo. Y yo os recomiendo a todos, que no soy nadie para dar consejos, y os recomiendo a todos y os digo la verdad que vosotros lo hagáis, no lo intentéis, porque si os digo lo intentéis, os estoy diciendo que no podéis hacerlo. Intentar, ¿qué es? Intentar es un autosaboteo, decir la palabra intentar o puedo o tal vez. Esas palabras te llevan a la destrucción. Intentar no. Si os digo intentar, os estoy diciendo que no vais a conseguirlo. Porque si estás intentando es porque tú no crees que vas a lograrlo. Y de tu creencia se crea el hecho y tú atraes lo que eres. Entonces, ¿tú qué eres? Carencia. Tú estás diciendo que vas a por eso intentando algo que no vas a lograr, no vas a conseguir. Porque si vas a por ello y sabes que tienes la certeza absoluta en tu corazón que eso es tuyo, no vas a intentarlo. Vas a por ello, vas a por lo que ya es tuyo. Cuando dices intentarlo es porque tienes duda de que vas a conseguirlo y tu duda, que es tu miedo, atraes lo que más temes, porque tienes apego. Tienes el apego a que no lo consigas y por miedo de no conseguirlo acabas no consiguiéndolo. Por eso tenéis que hablaros bien. Tenéis que ser muy conscientes de vuestras palabras y cómo os habláis para poder ser vosotros y atreveros a ser lo que el mundo no se atreve a ser, que ese es vuestro mayor poder. El mayor poder es la palabra, que la palabra es la creación, la palabra es lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos expresarnos y podamos decir las cosas y crear nuestra realidad en base de esas palabras, de nuestros pensamientos, en base a ser muy conscientes de que si podemos pensar que piense y hágase rico es la capacidad de pensar por encima de tu pensar, de pensar por encima de tus pensamientos, la capacidad de pensar por encima de lo que piensas, no lo que piensas, sino pensar cuando no estás pensando, pensar cuando tu mente divaga y va en sus pensamientos automáticos, pensar por encima, poner conciencia, verlo desde 3D, desde encima, observarlo. Cuando tú piensas lo que piensas, cuando tú piensas por encima de tus pensamientos, es cuando eres consciente que puedes decir palabras y puedes cambiar tu realidad por completo, porque puedes ser alguien que nunca has sido, porque has sido esa persona porque te estabas validando utilizando las mismas palabras, porque tú te identificabas con esa persona, por eso hablabas igual, porque no ponías conciencia y te pensabas que eras eso. Y tú mismo estabas en tu cárcel mental, estabas limitado tú. Nadie te ha creado, ni el sistema, ni el gobierno, ni tu familia, no, tú mismo estabas en tu cárcel mental pensando que eras eso. Por eso, terminar las relaciones que te limitan mucho antes, sin que sientas culpa, es el segundo punto, que si estás empezando a emprender o tienes 20, 25, 30, 40, 50, no importa, es el momento para que no tengas miedo a hacerlo, para hacerlo desde el amor. Te amo, te deseo lo mejor, os amo, quiero convertirme en mi mejor versión, necesito soledad, quiero encontrarme y no me encuentro, para convertirme en la persona que estoy destinada a ser, destinada, fijaros qué palabra, destinada, no la persona que quiero ser. Querer es dudar, cuando tú quieres dudas, estás diciendo que quieres pero que no lo eres. Ahora si dices que estoy destinada a ser, destino
es que tú tienes certeza que tu destino es esa persona, que tu destino es convertirte en esa persona. Si dices quiero, es que tú no vas a convertirte en esa persona porque quieres, y cuando dices quieres es que sabes que no lo eres. Pero cuando dices en la persona que estoy destinada a ser, estás diciendo que tú ya eres esa persona, que tu destino es tu mejor versión. Por eso la palabra es creación. Si tú sabes utilizar las palabras correctas, en vez del querer, dices la persona que estoy destinada a ser, no la persona que quiero ser, la persona que estoy destinada a ser. Simplemente con el cambio de palabra de quiero a destino, cambias tu vida por completo. Porque quiero, ¿qué es lo que significa? Quiero significa que estás dudando de ti mismo y estás diciendo que quieres algo, pero realmente tú no te crees que eres eso. Entonces, ¿cómo tú te vas a creer y vas a crear? Porque si lo crees, lo creas, de tu creencia se crea el hecho. ¿Cómo vas a crear una vida del 1% y vas a ser esa persona que tú quieres ser si estás diciendo que quieres y vas a ir a por algo que no te crees que eres? ¿Tú crees que puedes conseguir un Ferrari si no te crees que es la persona capaz de conseguir un Ferrari? ¿A que no? ¿Cómo vas a querer ser una persona que tú no te crees que eres? Porque si tú te crees que eres, no dices que tú quieres ser esa persona. Tú dices que ya eres eso. Y dices el destino. No dices yo quiero, no dices yo voy a ser millonario, yo voy a retirar a mi madre. Ya lo afirmas. Porque si tú, en vez de quiero, dices voy a ser la persona que estoy destinada a ser, estás afirmando que tú ya has retirado a tu madre. Te has comprado el Lamborghini, lo que sea, tus sueños. Porque ya sabes que tu destino es ese y yo voy a retirar a mi madre. Si dices quiero, no te atreves ni a decir yo voy, no te atreves a decir el yo voy. ¿Por qué? Porque no lo eres. Por eso la palabra es tan importante. La palabra es creación. Ser consciente, tu mente subconsciente y ser muy conscientes que por la palabra es lo que te construye o la palabra es lo que te destruye. Decides tú si construirte o destruirte. Cuando eres consciente de lo que dices, puedes cambiar tu vida por completo simplemente haciendo consciente el subconsciente y cambiando tu realidad en base a decir solo palabras alineadas con la persona que quieres ser. Solo háblate como la persona que quieres ser y solo habla que todo lo que dices está hecho, que no todo lo que dices hablas como que no está hecho y hablas como que estás en el camino de lograr eso. Entonces tú no estás actuando desde la imagen tuya, desde el final. Tienes que hablarte como esa persona que ya tiene el destino cumplido. Y ahí es donde tú vas a lograrlo garantizado, porque tú atraes lo que eres, mucho más sencillo. Las palabras es lo que construyen tu vida y las palabras es lo que destruyen tu vida. Entonces tú decides si construirla o destruirla. Si la construyes es porque tú sabes que puedes construirla en base por ti mismo, no en base de tu negocio, en base del gobierno, en base de tu familia, no. Cuando tú pones conciencia y eres consciente que tú puedes construir tu vida simplemente cambiando tus pensamientos y cambiando tu manera de hablar, lo que sucede ahí es que tus palabras se convierten en creación. Y cuando tus palabras se convierten en creación, tu conciencia ya te lleva a una manera de hablarte a ti mismo que solo se habla de la forma que actúa desde esa imagen tuya, desde esa versión tuya, desde el final, porque ya se cree que es eso. Y esa es la única manera para que podáis crear la realidad sin forzar, sin prisa, sin resistencia y siendo vosotros mismos. Es la manera más fácil. Haré más vídeos hablando de esto porque eso es un punto clave para que todos podáis convertiros en la versión antes de serla y cambiar vuestra vida por completo. Entended esto, si tú hicieras consciente todas tus palabras que dices en piloto automático de tu mente subconsciente, cambiarías el 100% de tus palabras y como consecuencia cambiarías todas tus acciones y como consecuencia cambiarías todas tus decisiones y como consecuencia tendrías otra vida totalmente distinta, por completo. No tendría nada que ver a la que tienes ahora, porque has puesto conciencia a tu mente subconsciente. Has cambiado todas tus palabras, todas tus decisiones, todas tus acciones y tendrías otra vida distinta. Mejores resultados, mejor entorno, todo. Porque has cambiado tus palabras. Todo reside en el pensamiento y en la palabra. Por eso yo me enfoco mucho en trabajar la mentalidad de la creencia y en la creación, desde la conciencia. Ser consciente de todo lo que dices es creación y hablar solo las palabras que quieres pronunciar ahí fuera, porque la palabra es vibración para que eso se dé. Y el segundo punto, el entorno. Limitaros
en un entorno que vosotros estéis solo rodeados de personas que os sumen y que hablen positivamente y que hablen con una fe y con una creación, que no escuchéis dudas y que no dejéis entrar en vuestra mente duda y que no dejéis entrar ningún tipo de comentario, negatividad ni ninguna cosa que os reste, porque entonces no vais a conoceros y vais a destruiros porque os van a restar. Tú vas a ir 3 pasos hacia adelante y ellos 3 pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a descubrir que el entorno lo que te hace es no creerte lo que tú ya te crees. Porque el entorno te condiciona más que la fuerza de voluntad. Por mucha fuerza de voluntad que tú pongas en hablarte y poner conciencia de que ya eres eso, ya está hecho, el deseo está cumplido, si el entorno no es correcto, te condiciona más que tu fuerza de voluntad y tu manera de expresarte y tu manera de ser. Porque ellos te van en contra de lo que tú estás diciendo. Y los pensamientos son cosas y las cosas vibran. Y sus dudas te las pasan a ti. Y ahora tú tienes duda. Porque estabas creyendo y tenías claridad sobre eso. Y el entorno te está pasando unos pensamientos y está hablando de una forma que lo que hacen a ti es... La imagen la tienes borrosa y no te lo crees. Porque no te crees que tú puedes ser eso. Porque no tienes certeza absoluta. Porque te han bajado esa convicción con sus palabras y sus pensamientos. Entorno muy importante, chicos, chicas, ¿ok? Por cierto, tenéis el link de mi WhatsApp en la descripción de este vídeo para exactamente hacer esto que estoy explicando aquí, elevar vuestra conciencia, ser conscientes de cómo crear vuestra realidad por completo, destruir el ego, que el ego es lo que rompe vuestros sueños y lo que rompe la conexión con Dios, con la inteligencia infinita, que la inteligencia es todo lo que te va a dar las ideas para que tú cumplas el propósito, que es Dios, y adquirir esa identidad, actuar con la imagen de ti desde el final. Primero te convierte en lo que quieres y luego atraes lo que tú eres. Eso es lo más importante, ¿ok? Tercer punto. Tercer punto es que yo sí que lo apliqué desde el minuto cero. Mucha gente que al final pues no consigue las cosas y luego se da cuenta que tiene que tomar mucha más acción. Tomar acción diaria imperfecta e inmediata en cada idea que vengas, aplicarla, en vez de procrastinar e intentarla hacer en el momento perfecto, en el evento, en la circunstancia. Eso es lo que te lleva a la destrucción. Yo siempre digo, lo que la gente hace en un año, yo lo hago en un mes. Lo que la gente hace en un mes, yo lo hago en una semana. Porque siempre he aplicado y siempre he tomado esa acción diaria imperfecta de cada idea que me ha venido, la he aplicado instantáneamente. Esa es la diferencia de la gente que hemos tenido éxito a la gente que no tiene éxito. La gente que hemos tenido éxito simplemente no hemos acumulado bibliotecas, no hemos acumulado información. Lo que hemos hecho es aplicar toda la información que en el momento hemos aprendido. Aplicación es igual a acción, que es sabiduría. Y la información es mucha información sin aplicación, que es confusión. Estás confundido porque tienes tanta información que no has aplicado que ahora tú no sabes por dónde ir, no sabes cómo avanzar porque tendrías que haber aplicado hace 4 meses. Y como han pasado 4 meses y se te ha ido acumulando tanta información que no sabes por dónde ir, ahora vas a querer tomar acción y hace 4 meses que tenías que haber empezado a tomarla y no sabes por dónde empezar porque tienes muchas acciones que te han quedado pendientes y ahora que tienes análisis por parálisis, estás bloqueado porque tienes tantas cosas que hacer que no has accionado desde hace 4 meses, 3 meses, un año, que es imposible y te bloqueas y nunca vas a hacerlo, te vas a quedar ahí, estático, bloqueado y te vas a autoexcusar y te vas a autoengañar. Por eso el tercer punto de la gente exitosa que se da cuenta es que hubiera tomado más acción diaria imperfecta en vez de procrastinar las ideas que han tenido esperando un momento perfecto. La gente pues exitosa ha pasado por ahí hasta que lo ha aplicado y ha sido exitosa. Yo tengo que decir que también me ha pasado muy poco, esa es la única que no puedo decir que pasé por eso, porque desde el principio, desde los 21 años que empecé a emprender, he montado 5 empresas, tengo 31 años y lo he hecho. ¿Podría haber accionado más? Por supuesto, siempre se puede hacer más. Y eso es un punto que es muy importante, que lo veo en muchos alumnos en mi coaching, que no toman nada de acción, cero acción,
mucha información, están conmigo, he tenido alumnos que han estado conmigo un año, mentorizándose, un año, y no han hecho nada, absolutamente nada, y una vez a la semana conmigo, absolutamente nada. Subí un vídeo a YouTube en un año, y Reels, un Reel o 2 Reels. ¿Por qué? Porque tienen tanta información y en el fondo es que tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo a decir su verdad y a mostrarse y a decir lo que piensan. Por eso se bloquean, van acumulando información en cada mentoría conmigo y llega un punto que no pueden avanzar porque tienen tanta análisis, tanto parálisis de tantas acciones que no han hecho, que se le han acumulado, han procrastinado esperando el momento perfecto y ya no van a hacerlo porque tienen que hacer 50 millones de acciones y no saben por dónde empezar. Esa es la cuestión, nunca tenéis que dejar de esperar lo que podéis hacer hoy. Porque cuando tú estás esperando para no hacerlo hoy es porque realmente te da miedo hacerlo hoy, porque tienes una oscuridad, tienes algo que superar ahí, y cuando esperas es porque realmente no te atreves a afrontar ese miedo. Y el mayor dolor, como os he dicho antes, es no afrontar el dolor. El mayor dolor que tenéis que entender es que no afrontéis el dolor que tenéis actualmente. Eso es lo que os va a hacer más dolor y os va a hacer vivir una vida, una falsa verdad que os vais a autosabotear, autoengañar y no vais a ser vosotros mismos. Por eso la única realidad que existe es no esperar el momento perfecto, al evento, y tomar acción en cada idea que tengáis y aplicarla al momento, todos los días. Afrontar ese dolor. En la vida tenéis dos caminos. Tenéis el camino del amor y el del miedo. Entonces tú eliges si ir a por el camino del amor o el del miedo. Cada acción, cada idea que te venga, que tienes que tomar acción y no dejarla para mañana, te va a dar miedo. Déjame decirte que te va a dar miedo, no te va a decir que vas a estar en amor y la vas a hacer, no, porque si no has hecho nunca eso, el ego siempre quiere quedarse donde está y no querer hacerlo. Si tú realmente afrontas el miedo y tienes miedo es porque realmente esa idea es algo que nunca has hecho, nunca has experimentado, y eso te va a llevar a un siguiente nivel que realmente te da miedo hacerla porque nunca lo has hecho, y el ego te va a decir que no la hagas porque te va a salir mal. Entonces, por pensar que te va a salir mal, que te van a criticar, que tal, te vas a quedar en el mismo sitio. La procrastinación es una manera de evitar el miedo, una manera de... Es lo mismo que como la gente siempre digo, no, después de verano empiezo a estudiar, o después de verano cambio de trabajo, o cuando se termine el año dejo la relación. ¿Por qué hacen eso? Porque no se atreven a afrontar el dolor ahora y se autoexcusan diciendo que después de verano empiezan el trabajo, empiezan la formación. Final de año dejo a la relación, porque tienes miedo de hacerlo ahora, porque solo existe el presente. Y como tienes miedo de hacerlo ahora, te autoengañas y te dices que cuando llegue el mes perfecto será el momento perfecto para hacerlo. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que llega ese momento y no lo haces, porque harás lo mismo que has hecho hasta ahora, porque como haces una cosa, haces todo. Las pequeñas cosas hacen las grandes cosas, y como las pequeñas has actuado igual, las grandes cosas lo estás dejando para mañana, y llegará el mañana y vas a dejarlo para mañana, porque te va a tocar el mismo dolor que no te atreves hasta que Dios te ponga una adversidad, un camino muy largo, y te va a tocar superarlo o caerte en un bache o en una tumba. Y si lo vas dejando, al final te acabas cayendo en una tumba y no sales nunca. Eso es lo más importante. Y la última, que esa no es un cuarto punto, sino que esta la pongo yo, la añado yo por experiencia, que es la más importante, como os he dicho, que es poner a Dios en el centro. Al final en la vida todo es entre tú y Dios. En la vida al final no es entre tú y nadie, y Dios tiene que ser centro. Si tú tienes a Dios en el centro, la vida funciona, porque Dios es el propósito, Dios es quien te creó y Dios es la verdad, Dios es el único que te puede dar todo. Y cuando tú pones a Dios en el centro, las relaciones, el dinero, tu familia, todo funciona, porque Dios es el sol, es el sentido. Sin Dios, si tú quitas a Dios y pones la familia en medio o el negocio y Dios en la esquina, nunca vas a tener el combustible y el propósito para seguir pese a las adversidades y pese a lo que te pase, porque Dios es el único que te da el carácter y te da la fortaleza y el entendimiento para vivir con sentido y vivir para servir. Una vez quitas a Dios de la ecuación y pones a algo, es tu ego, te pones a ti, tú eres tu propio Dios, te estás poniendo a ti, estás poniendo personas externas, estás poniendo familia, estás poniendo a ti mismo, tus deseos, dinero. Entonces tú eres tu propio Dios, y eso es destrucción. Nunca acaba, porque al final acabas rindiéndote, acabas que ya no puedes aguantar más, porque el ego sostiene algo que tú no puedes sostener, y te falta un sentido, te falta algo en la vida, te falta un propósito, te falta algo más grande que tú mismo.
porque si no está Dios, ¿por quién estás pensando? Por ti. Estás solamente pensando en ti mismo. Si está Dios, ¿en quién piensas? No en ti, en los demás. Dios en el centro y en servir. Y en que todo funcione porque estás con un propósito, estás con un sentido, cumpliendo la misión que Él te ha enviado a este mundo sin ser de este mundo. Y eso es la única manera para darte cuenta que al final de esta vida todos iremos al cielo. Algunos iremos al cielo y otros irán a donde tienen que ir, que ya lo saben. Al final todo es entre tú y Dios. Entonces, cuanto antes te des cuenta, da igual que tengas 15, 20, 30, 40, cuanto antes te des cuenta que todo es entre tú y Dios, que no es entre tú y nadie, que no es entre tú y otras personas, sino es entre tú y Dios, en vivir tu verdad y en ser la persona que estás destinada a ser y convertirte en esa verdad, en esa esencia, en esa autenticidad, no existe otra cosa que tú y Dios, que es tu verdad, porque Él es el único que sabe quién eres, sabe tus pensamientos, sabe tus sentimientos, sabe todo de ti. Y cuando tú te validas con Dios y pones la mirada en Él y sabes que todo es entre Dios y tú, te deja de importar el mundo. Lo que digan, las opiniones, las críticas, no te importa nada. ¿Por qué? Porque ya no te validas por el que dirán. Porque entonces cuando te validas por el que dirán, por la gente, te importa lo que opinen, lo que te digan, lo que te critiquen. Dios está en el centro, lo quitas. Y en el centro están tus amigos, o está el entorno, o está el ego. Está la validación, está el estatus, está lo que pensarán. Y eso acaba en destrucción, porque no hay un sentido, no hay un propósito. Estás pensando en los demás, estás pensando en qué dirá la gente, que el miedo más grande del ser humano es la crítica. El 99% del mundo se muere con el miedo a la crítica. Por eso cuando tú pones aquí la opinión, el estatus, el ego, destrucción, vas a acabar en la tumba. O sea, vas a acabar cayendo y te vas a hundir y no va a ser un bache, sino una tumba porque no tienes a Dios en el centro. Y es el mayor aprendizaje. Así que familia, este vídeo es para que os lo estudiéis, lo apliquéis y lo veáis una y otra vez para que apliquéis esto, ¿ok? Dadle un like, suscribiros para que me ayudéis a llevar el mensaje de Dios al mundo entero, que no es mío, es de Dios, porque el mundo necesita mucha luz, que tiene mucha oscuridad. Ponedme en los comentarios: yo y Dios somos uno, yo y Dios somos uno, y sabéis que tenéis el link de mi WhatsApp en la descripción de este vídeo para que os convirtáis en vuestra mejor versión y que trabajéis en la conciencia, que básicamente lo que hago yo es trabajar en vuestra conciencia, en vuestra creencia, vuestra mentalidad, y que vosotros simplemente con el pensar y el hablar podáis crear cualquier cosa a vuestro antojo y crear lo que queráis asumiendo esa identidad, esa imagen tuya desde el final, y que luego atraigas todo eso que ya tienes, que ya es tuyo. Así que familia, os amo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.